chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Denise Estensoro. Mi nombre es Camila Saavedra. Mi nombre es Rebeca Carvajal. Mi nombre es Marquis Urizán. Y el día de hoy les vamos a hablar del código genético y sus características. Acompáñenos. El proceso de traducción recibe este nombre porque la información contenida en la secuencia de nucleótidos de un ARN mensajero es codificada de modo que se sintetiza otra molécula totalmente diferente, un polipéptido formado por una secuencia de aminoácidos. A continuación, vamos a explicar cómo es que ocurre toda esta decodificación, haciendo énfasis en el código genético. Una vez que Crick en 1958 propuso la teoría sobre la secuencia de polipéptidos en el ADN, la comunidad científica se propuso dos preguntas. ¿Existe algún código o clave que permite pasar de la secuencia de nucleótidos en el ADN a la secuencia de aminoácidos en las proteínas? ¿Cómo se convierte la información contenida en la secuencia de ADN en una estructura química de proteína? La primera pregunta conlleva el estudio y desciframiento de todo este código genético, y a continuación veremos sus características. El código genético va a ser una regla establecida para la formación de una secuencia de aminoácidos que son la base para la síntesis de proteínas a través de una secuencia de ácidos nucleicos. El código genético va a ser universal, es decir, que va a estar presente en todos los organismos. Las proteínas están conformadas por combinaciones diversas de 20 tipos de aminoácidos. Recientemente 2 nuevos se han sumado a la lista, pero el ADN y el ARN tienen solo 4 tipos de nucleótidos, de acuerdo con su base nitrogenada. Los de adenina, timina o uracilo en el caso del ARN, citosina y guanina. El código genético funciona de manera que cada cadena de ADN se lee de cada 3 en 3 ácidos nucleicos, es decir, codones que están formados por cada 3 letras que son ácidos nucleicos y en conjunto forman un aminoácido. Cada triplete puede tener cualquiera de las 4 bases nitrogenadas, es decir, 4 por 4 por 4 forman 64 posibles combinaciones. Bien, entonces, en el núcleo de nuestra célula vamos a contener el ADN. Vamos a pasar al ARN mensajero y cada 3 ácidos nucleicos de nuestro ARN mensajero van a codificar a un aminoácido en concreto como tal. Un codón da un aminoácido, lo que hace que nuestro código genético no sea ambiguo. Luego de varios experimentos es que esto pudo ser definido. Entonces la secuencia completa de aminoácidos y codones suele presentarse en una tabla de triple entrada, como podemos observar en la imagen. Bien, en esta parte vamos a explicar cómo es que podemos interpretar esta tabla de codones y aminoácidos, cómo es la traducción como tal. Entonces, nos fijamos en el ejemplo número 1. Tenemos por consiguiente que la primera base nitrogenada de nuestro codón es el uracilo. Entonces nos vamos a la tabla, buscamos primera base y al uracilo. Nuestra segunda base también es un uracilo. Entonces nos vamos a la tabla, buscamos segunda base al uracilo de igual forma. Y nuestra tercera base, que está representada por el color verde, es una adenina. Entonces concluimos que el codón de UUA, que aquí lo podemos encontrar, nos va a dar un aminoácido de leucina. Fijémonos en el ejemplo número 2. Nuestra primera base nitrogenada es una adenina. Nos vamos a primera base, adenina. Nuestra segunda base es un uracilo. Y nuestra tercera base, una citosina. Entonces tenemos por consiguiente que el codón o el triplete de AUC nos dará una isoleucina, un aminoácido de isoleucina. Y para que quede más claro, vamos a dar un tercer ejemplo. Aquí tenemos a nuestra primera base nitrogenada del codón o triplete, que es la guanina. Entonces nos vamos a primera base, guanina. Nuestra segunda base es guanina también. Entonces buscamos en la tabla segunda base a la guanina. Y nuestra tercera base
es un uracilo. Entonces podemos decir que el codón de guanina, guanina, uracilo, GGU, nos va a dar una glicina, un aminoácido de glicina. Aquí estamos representando gráficamente todo lo que pasa en el código genético y por qué es tan importante, ¿no? En el núcleo de nuestra célula contenemos el ADN, el DNA, una molécula bicaternaria con la secuencia de nucleótidos, ¿no? Adenina, timina, guanina, citosina. Toda esta información se va a replicar en el ARN para que pueda salir del núcleo y así iniciar la síntesis de proteínas. Entonces vamos a cambiar a la base nitrogenada de timina por uracilo y aquí vamos a tener en cuenta que en el ARN mensajero ya se van a ir formando los codones en la síntesis de proteínas, ¿no? En el ribosomo. Entonces, aquí creo que se entiende bastante bien. Aquí se encuentra el codón número 1, codón número 2, codón número 3 y así. Entonces, tenemos en cuenta que estos codones, como vimos en la tabla anterior, nos va a dar distintos tipos de aminoácidos. Y esta es la estructura fundamental para la formación de una proteína. Entonces tenemos aquí en una estructura primaria una secuencia de aminoácidos formados por distintos tipos de codones que se dan a nivel celular y formamos a las proteínas, ya sea una estructura primaria, una estructura secundaria, una estructura terciaria y una cuaternaria. De los 64 codones ya existentes, 61 codifican aminoácidos particulares y 3, que son UGA, UAA y UAG, son codones sin sentido, es decir, que no llegan a tener traducción y constituyen codones de terminación de la síntesis de proteínas. Dado que 61 combinaciones codifican 20 aminoácidos, es evidente que debe existir más de un codón para la formación de la mayoría de los aminoácidos. De la misma manera que los genes cuentan con señales que indican dónde deben empezar y dónde deben terminar, el proceso de transcripción de las moléculas de ARN mensajero cuentan con sus propias señales de inicio y de fin de la traduc'ción. Como Rebeca mencionó anteriormente los 3 codones de terminación, por su parte el codón AUG, ubicado desde el extremo 5', es el que funciona como el codón de inicio. Con estos datos ya establecimos, podemos utilizar el cuadro ya mostrado para traducir las moléculas de ARN mensajero. En resumen, el código genético es un sistema de correspondencia entre los codones, tripletes en ARN mensajero y los aminoácidos. Es universal y también contiene algunas excepciones. El código genético también puede llegar a ser redundante ya que contiene algunos codones sinónimos. Estos varían solamente en la última letra. Y por último tenemos en que el código genético no es ambiguo y contiene codones que van a funcionar como iniciación de la traducción y finalización. Gracias.